Muy buenos días a toda la gente que escucha una transmisión más en frecuencia espiritual, obviamente aquí por la Tapatía 103.5 FM. Quiero agradecer infinitamente a todos los que hacen posible que esto esté sucediendo. De verdad que hemos recibido en nuestro consultorio a bastante gente que ha sido muy bendecida, que ha ido por trabajos de biodescodificación, que ha ido con bloqueos energéticos que han tenido por ahí, a los que le pudieran llamar a lo mejor con un nombre extraño de hace muy ancestral que le llaman brujería, que hemos podido desbloquear y pues más que nada agradecer a toda la gente que ha confiado en depositar sus sueños, sus inquietudes, su trascendencia para poder mejorar en este mundo físico que nos ha tocado vivir. Y el día de hoy quiero saludar nuevamente a nuestro gran amigo. Yo le decía mi terapeuta, pero ya se volvió más que mi amigo, se volvió nuestro hermano Ayakun. ¿Cómo estás, Yakun? Muchas gracias, Dieter, y qué gustazo que cada vez me estén invitando a su programa, que es maravilloso, y que toda la gente que los escuche además está teniendo todos estos beneficios, que es principalmente la misión de este programa, precisamente, de que las personas tengan más opciones para poder hacer una transformación y un cambio en su vida. Así es, la misión, efectivamente lo has comentado muy bien aquí en Frecuencia Espiritual, a través de un proyecto impulsado por nuestro director, también por la administración, toda la gente involucrada que ha hecho posible que se crea en este programa en Frecuencia Espiritual. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente te va a resonar, porque cuando vengo yo al programa de Batido Show Yakun, damos interpretación de sueños y también tiradas de tarot, mucha gente que ya está despierta con este que le llaman muy de moda despertar espiritual, que por ahí digo, todo mundo debemos de tenerlo en algún momento de nuestra vida, pero nos llegan infinidad de mensajes, Yakun, de gente que ha tenido manifestaciones a través de los sueños, a través de su vida, a través de todo lo que se le ha presentado desde chico, porque también gente grande que ha tenido este despertar, pero realmente no lo han podido desarrollar. Entonces, el día de hoy vamos a dedicar ese programa para esas personas que no saben que los dones espirituales hay que potencializarlos, hay que ejecutarlos, hay que llevarlos a cabo, porque cuesta trabajo aceptarlos, porque nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo. Yo conozco la historia de Yakun, que creo que ahorita nos las va a platicar. Cómo fue que él, a su corta edad, era solo un infante, un niño pequeño, donde tuvo esta sacudida, y sacudida ahorita van a saber por qué, porque realmente fue una sacudida de manera literal que él tuvo para tener este despertar, esta conciencia que ahorita que él está desarrollando de manera armoniosa. Si no han ido a sus terapias, se las recomiendo por completo. Yo ya he acudido, no estoy hablando nada más por decir. Es un terapeuta que se ha desarrollado a lo largo de toda su vida, desde los 3 años, si no mal recuerdo. Digo, ahorita nos va a platicar con respecto a su despertar espiritual, porque le tengo muchas preguntas, porque Sí. mucha gente vivimos así, Yakun. Tenemos un sueño, les da miedo, ¿por qué? Porque de alguna manera se les representa algo en su sueño y dice que a los días sí, en realidad sí les pasan. Entonces se asustan y se han reprimido. Yo también tengo un caso que por ahí voy a compartir que tuve en unas constelaciones familiares, de una persona que llegó con un gran poder, pero bien tímida. Ahorita les voy a platicar. Ahorita les voy a platicar un poquito más con respecto a eso, pero vamos a algo muy importante, Yakun, que me encanta escucharte, saber qué es el despertar espiritual. ¿A qué nos referimos con un despertar espiritual? Es que el despertar espiritual es una gran sacudida donde empiezas a darte cuenta que todo lo que ocurre a tu alrededor, a nivel social, a nivel político, a nivel familiar, en diferentes áreas de tu vida, no es lo que parece ser, que es todo como si fuera una gran obra de teatro, como si fuera una gran escenografía, Sí. y aparte es una sacudida muy fuerte porque en todo lo que habías creído se empieza a desmoronar, se empieza a caer. Y es complicado y es Y es difícil aceptarlo. doloroso, y es que es Doloroso, doloroso esa porque es la se palabra. entra en diferentes etapas, se entra en la etapa de desilusión, de sentirse traicionado por el engaño y muchas cosas, entonces puede ser sacudidas muy fuerte. No es lo mismo cuando se tiene los famosos despertares espirituales porque lo vas
provocando a través de las meditaciones o a través de todo eso, a cuando de pronto surge, o por un accidente, o por un exceso de alguna sustancia, de alguna medicación. O sea, hay muchas formas en que se activa, porque para mí esto es una activación, Sí. y empiezas entonces a encontrar a personas que también están en el proceso, porque anteriormente, antes de que se tenga el famoso despertar espiritual, estás en una versión automática. No te cuestionas, no hay reflexión, no ¿Sabes hay... qué se me viene a la Sí. mente? La película de Adam Sandler, la de Click. Ah, sí, Exactamente, que en su sí, 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 control le pone en automático sí. y la vida se le pasa. Y así es, y lo podemos ver. Observa socialmente a muchas personas, nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Y pareciera que no existe nada más. Entonces ahí está el mecanismo, y eso es porque el ego está demasiado activo y el ser todavía no se activa como tal. Cuando se es muy pequeño, cuando somos niños, ahí está totalmente nuestro ser mucho más conectado ¿A con qué lo te que refieres somos. con el ser? El ser, no hay que confundir el ser con el hacer. Sí. Aquí voy a poner como un ejemplo como lo que manejan en los grupos de alcohólicos anónimos o de otro tipo de estas instituciones en donde dicen, hola, mi nombre es tal y soy alcohólico. No, yo no puedo ser alcohólico. Mi ser es mi esencia, es lo que está natural en mí y lo que sigue conectado a lo que se conoce como la fuente. Que tenga comportamientos con el alcoholismo, comportamientos con la drogadicción o comportamientos depresivos, son comportamientos, son otra cosa, pero el ser sigue siendo lo que es auténtico, lo que no se ha distorsionado en esta realidad y en esta densidad. ¿Es difícil encontrar al ser? Más que encontrarlo, es complejo darse cuenta de esto. Imagínate tú cuando estás viendo una película Sí. y te metes tanto en la película que estás viviendo la película y no te das Claro. cuenta que todo es una escenografía, que son actores, que todo eso que está pasando ahí no está sucediendo realmente, es una realidad alterna. Y luego, si a esta película le agregamos además unos anteojos en 3D en donde salen los monitos, todavía se ve más real. Y si le agregamos que las butacas se mueven y que hay efectos especiales de humo y todo eso, te mete en una ilusión que vives todo eso, pero no es real. Algo que me enseñó mi carrera de actor era exactamente eso. Para el personaje, esa ficción es una realidad, tiene que estar vivo para que los demás crean Sí. en esa realidad. ¿Sabes qué me pasaba ahorita con lo que Sí. estás comentando? Y es una realidad cuando yo empecé a retomar mi camino espiritual, porque digo, desde niño tuve la invitación, pero yo sí dije, yo voy a voltear hacia otro lado, ahorita no me estén molestando Eso es por muy este común, lado. ¿eh? Sí, Son los llamados. y la verdad es que lo sufrí. Sí, son los Sí, lo llamados. sufrí. Claro. Entonces cuando empiezo ya de adulto a retomar este famoso despertar espiritual, sucede que empiezo a sensibilizarme, Yakun. Exacto. Una vez iba manejando y afuera de una tienda me encontré a una persona, un indigente, envuelto en una cobija. Claro. No sabes qué tristeza y cómo me dolió el ver eso y no sabía ni por qué estaba llorando. Pero quiero retomar lo de las películas. Yo no puedo ver una sola película de terror. Ay, a mí me fascinan las No puedo películas de ver terror. una sola. ¿Y sabes qué pasa cuando veo una? Me enfermo. Claro, porque entonces estás viviendo la película, no la estás viendo. Es correcto, es correcto. Y pues bueno, ¿qué te parece si regresando de este pequeño corte seguimos hablando de ese despertar espiritual que seguramente tú que nos estás escuchando ya te está haciendo clic, sabes por dónde puede ir? Hay mucha gente que quiere y le llama el tarot, hay mucha gente que le encanta la astrología, hay mucha gente que quiere voltear hacia otro lugar donde, donde no le han sembrado esa espiritualidad falsa, y siguen con los ojos vendados. ¿Qué te parece si regresando de este corte Claro que sí, continuamos hablando? claro que sí. Seguimos aquí en Facebook, Sí, en aquí vivo. estamos en Facebook para las personas que se están conectando y también hablando de todos estos temas, que sí, realmente es muy complejo porque a cada uno, o sea, bueno, eso también lo voy a mencionar ahorita al aire, porque creo que va a ser muy importante, pero lo puedo ir mencionando aquí para los que Sí, nos sí, están sí. viendo en Facebook y todo eso, se llaman los famosos llamados. De hecho, hay una película que se llama Las Nueve Profecías, de los incas, que habla sobre esto, sobre los famosos llamados. Y todos tenemos el primer llamado que lo negamos. Que fue lo que te ocurrió, lo que ocurrió conmigo.
y todo eso. Después viene un segundo llamado, que fue cuando te das cuenta de que hay algo distinto. Y así empieza. Esto también lo voy a comentar cuando estemos al aire para las personas, para que puedan comprender los procesos, porque son procesos. Y no es tan sencillo, porque una vez que ya entras en el proceso espiritual, se vuelve cada vez más complicado, porque el ego se va a disfrazar de muchas maneras. Y entre esos disfraces pues se va a disfrazar también de espiritualidad. Y ese es el más complicado de todos los egos, el mucho más complicado, porque es el ego que se llama New Age, el lobo disfrazado de oveja. sí. Y el que te hace creer que eso es la conexión, que eso es la espiritualidad, y es otra trampa de la Matrix para que no salgas de aquí. Es como que la jaula te la decoran tan bonito que no te das cuenta que sigues en la jaula. Sí. Entonces, en verdad que se vuelve muy complejo, y se entra pues en diferentes etapas, y se pueden entrar en etapas pues hasta depresivas, ansiosas, claro, y demás, porque entre más te vas dando cuenta de dónde es que se está aquí en esta realidad, a veces entran en crisis muy severas. ¿Sí? En los sanatorios mentales está llena de mucha gente consciente, pero los han reprimido a través de medicación, y los han controlado con los narcóticos. Pues claro. Pero es que lo que pasa es que hay muchos de ellos que se fragmentan, que también ahorita vamos a hablar al aire con repente. Y es complejo en esta estructura ir por ellos. Vamos a entrar al aire. Y ya estamos de regreso aquí en tu programa a través de la Tapatía. Esta canción me encanta, Yakun, Gente Luminosa. Yo creo que la vibraron bien, la disfrutaron por completo, y me da mucho gusto pues tener gente luminosa aquí en Frecuencia Espiritual. Yakun, estábamos con el tema del despertar espiritual, acerca de que las películas me dan pavor. Cada vez que veo una película de terror, enfermo, somatizo, ya sea con gripa o dolor de garganta, porque quiero gritar, quiero hacer algo y nomás claro, no puedo. Entonces, el despertar espiritual sí nos sensibiliza. Sí, totalmente. Es que eso es lo que pasa cuando hay esta transición. Se deja de... No es que dejemos de ser crueles, porque eso es una condición de comportamiento, pero siempre a ser más sensibles ante varias circunstancias. Hay algunas personas que es hacia los animales, otras personas hacia otras personas, otras claro, personas hacia circunstancias globales, familiares, sociales y demás. Pero en este proceso, lo que hablamos ahorita fuera del aire con el despertar espiritual, es que son diferentes etapas. Entonces, hay una película que les recomiendo muchísimo que se llama Las 9 Profecías. La pueden encontrar en YouTube. Okay. Está completa en YouTube, es de los años, creo que del 2000, algo así. Okay, y habla sobre las 9 profecías, que realmente son 11. Pero Hollywood se encargará de quitarte las últimas 2 para que tú no llegues a ese nivel de conciencia. Okay. Porque eso es parte de este juego de la Matrix. Si la llegas a recordar, nos dices cuáles son esos 2, ¿no? Sí, que son los 11 pasos de la magia que maneja José Luis Parisse, y lo que manejan los libros mayas y las culturas iniciáticas, que ahorita entraremos también ahí. Pero el primer nivel de la profecía que dice es que todos tenemos el primer llamado y todos negamos el primer llamado. Es cuando lo que bien que tú dijiste, me hice como de la vista gorda, mejor me volteé hacia otro lado, como si no. Todos hacemos eso, porque eso es parte del proceso de estar aquí. Sí, te voy a platicar mi caso muy particular. Exactamente cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria, logré identificar los sueños de mis compañeros, y yo se los interpretaba de alguna manera. Entonces descubrí que tenía ese don heredado de mi papá, que nunca lo desarrolló. Claro. Y heredado también de mi abuelita, que medio lo quiso desarrollar. Entonces, un día le dije un sueño a mi papá. Me dijo, seguramente vas a llorar. No, parece que me programó, y yo al día siguiente, mi primer novia me engañó con mi mejor amigo, y yo estaba, pues, llore, sí, claro, llore, y dije de ahí, wow, sí se puede interpretar los sueños. Y yo de manera, en automático, dije, pues yo también puedo. Y empecé con mis compañeros. Fíjate que hay un punto malo de terapeuta para mí, porque no les cobré. Claro, pero bueno, eran tus prácticas, como las prácticas que se hacen, servicio social y todo eso, pues, para poder ir haciendo y recordando, porque esto es algo que haces desde hace muchas otras vidas, no es de ahora. Sí, claro. Es que eso también es otra creencia. Cuando se tiene estas habilidades desde muy pequeño, no es de ahora, esto es una continuidad. Sí. Es una continuidad, lo que pasa es que ahora estás en versión mexicano.
Claro. ¿Entiendes? Región 4 le llaman. Sí, como los que estamos por acá. Pero claro, a ciertas edades este tipo de cosas pueden ser hasta traumáticas si no están bien enfocadas, Sí. si hay ciertas creencias religiosas o creencias sociales y demás. Y dependerá también en el país en el que hayas nacido. Sí. Lo bueno es que México es muy místico y muy religioso. Tiene como las combinaciones de ambas partes. Traemos raíces. Claro, y aparte los temas de chamanismo, herbolarias, los tan- brujos, los y magos, tantas todo. cosas equivocadas que han implementado en nuestras culturas prehispánicas, donde decía que se hacía sacrificios. Yo he leído algunos códices y en ningún momento decían que sacrificaban gente, sino No, lo satanizaron o lo hicieron más grande para que la gente dejara de creer de eso. claro, para que se alejara de lo que son las conexiones de los últimos dos ¿Y pasos, para qué de los hacen 11. eso? ¿Para qué quieren Para gente dormida? controlar, Claro. para controlar, y no solamente controlar, esto como bien se dice es una granja, hay otras cosas que los que no tienen la capacidad del desarrollo de su famoso tercer ojo y todo eso, tal vez no lo ven o no lo perciben, pero se alimentan, así como nosotros los humanos nos alimentamos que del puerco, que de la vaca y todo eso, pues Sí. también nosotros nos podemos volver alimento ante otras dimensiones y demás, que aunque parezca como ciencia ficción, no es ciencia ficción, cuando eso es parte también del despertar. Sí. Cuando empiezas a tener estos despertares, empiezas a darte cuenta que todo esto es tan extraño como una película y te empiezas a dar cuenta de lo que hay detrás de las dimensiones, porque lo que pasa es que la gente no suele recordar qué hay detrás del velo de la muerte, Claro. porque de ahí es de donde venimos a esta realidad. Sí, en esta Y ahí es a donde transformación. vamos hacia otra realidad. Claro. Entonces, al no recordar directamente, pero también tú lo dijiste, que los sanatorios clínicos de los hospitales psiquiátricos están llenos de personas conscientes, dopadas y medicadas. ¿Para qué? Para que no puedan hablar, para que Sí, la gente y la sociedad creyeron en crea. ellos mismos. Hay una serie en Netflix que les recomiendo antes que la vayan a quitar, que se llama El Cristal Oscuro, que está basada en una película de los años 80 de Muppets, del creador de los Muppets precisamente, que se llama también El Cristal Oscuro, y es una alegoría de todo lo que ocurre en esta realidad. Sí. Trata sobre las 4 paradigmas, que son unos como buitres lagartos, que se hacen pasar por los salvadores de ese planeta, que está una guardiana, pero la mandan a dormir, que viaje a través de su tercer ojo por el cosmos, mientras que ellos se encargan de su tierra. Entonces hay unos monitos que se llaman los Geflins, y entonces son 7 tribus de los Geflins, muy las cuestiones de hebreas y judías y todo eso. Y así se mueve nuestro mundo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Los Geflins creen que ellos son los salvados, que ellos, porque es la política, la religión, la ciencia y la economía. Wow. Y entonces esta serie que está en Netflix está mucho más desarrollada, y ahí es bien interesante, porque cuando uno de los Geflins se da cuenta que uno de esos buitres se está alimentando de la energía y la esencia de los Geflins para mantenerse eternamente joven y vivo, Sí. porque ellos no saben cómo retroalimentar la energía, sino que ellos absorben la energía del famoso cristal, que es el que nutre a todo el planeta. Entonces, cuando se da cuenta, los cuervos, estos buitres, lo persiguen y le dicen a todos los demás, cuidado que él está enfermo, no lo toquen, porque ellos se comunican a través del tacto. Y se comunican a través del tacto, entonces pueden ver lo que ven los otros. Entonces le dicen, no lo toquen porque está enfermo y los puede matar. Entonces lo empiezan a aislar. Y es lo mismo que ocurre acá, es exactamente lo mismo. Y mira, seguramente mucha gente que nos está escuchando en estos momentos va a ser un Glefin. Va a ser un Glefin. ¿Y qué te parece si regresando del corte nos das esas recomendaciones para poder potenciar, para poder fijar nuestra mirada y dejar de tener miedo? Porque eso es lo que se tiene. Se tiene miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te dedicas a alguna cosa, la religión ya te señaló, la sociedad, tus amigos en el trabajo van a decir que eres el loco, el brujo, el chamán. A mí en mi trabajo en algún momento me llegaron a decir que yo era el chamán. Y fíjate que yo de una manera, por lo que sé que representa esa figura, yo decía, síganme diciendo así, por favor. Claro, y a mí cuando estudié acrobacia me decían que era el chamán acrobático. Hace muchísimo, entonces ahí tenemos cosas muy semejantes. Muy bien, vamos a este pequeño corte aquí en Frecuencia Espiritual y continuamos. La serie se llama El Cristal Encantado.
Al cristal, bueno, es que como lo vi en España, allá le pusieron el cristal oscuro. Ah, Y aquí en México es el cristal encantado. Es que estaba viendo en España y la pusieron en la época de pandemia casualmente. Y ya venía la segunda temporada y lo cancelaron todo ahorita porque el decimos. último ¿Cómo capítulo, es que se llama aquí en México? el cristal encantado. Porque el último capítulo mostró algo tan revelador que dijeron, y menos en época de pandemia, porque estaban mostrando también el tema de como los virus, algo viral que ponía a la gente como zombie, y que está muy, muy profunda. Y también muestra algo que, así como están los buitres estos, que son como los paradigmas, están su contraparte, que son como unos tipos camellos, que son los místicos, que están totalmente en el Om y que están meditando todo el tiempo y son muy tranquilos. Cuando los otros son unos egoístas, estos otros es todo lo opuesto. Pero hay dos de ellos que se cansan de estar separados, porque son lo mismo. Entonces, como se cansan de estar separados, si uno muere, muere el otro. Sí. Y entonces lo que quieren es volver a ser uno solo. Y ahí cuando ya había ese mensaje, ¡pum!, cancelan la temporada. Porque es querernos separar, irnos a los extremos. O a nuestra luz o a nuestra oscuridad. Pero no poder ser el centro de ambas. Entonces, es muy interesante. Ahí va. Ahí voy. Denme 30 segunditos. Ok, me dices. Tengo un problema con el teléfono de mi despacho. Perdón, de mi consultorio, porque se me cruza con el del despacho. Casi son similares y Es claro. vamos a reanudarlo. Listo. Y a este ritmo de esta canción de Oye, regresamos bailando. Yo vi a Yakun bailando por aquí. Una canción muy pegajosa. El día lunes de la semana anterior nos hicieron mención de que disfrutaron esa canción y se pusieron a bailar. Bailen, gocen, es parte de tu despertar espiritual. Y estamos hablando de una película donde ahorita nos hicieron un señalamiento muy importante. Lo que pasa es que Yakun estuvo viviendo mucho tiempo en España, ya se los hemos comentado. Y allá en España se llamaba el cristal oscuro. Y aquí en Latinoamérica lo vamos a encontrar como el cristal encantado. Encantado. Tanto la versión de la película, les recomiendo primero vean la película que es del 82 y después la serie. Okay. Porque la serie es el desarrollo. Encantado. Y bueno, Sí. Yakun, ¿cómo poder guiar a nuestros grandes radioescuchas que, te vuelvo a repetir, tienen este despertar, este llamado, pero todavía no lo saben? ¿Qué tenemos que hacer? O no lo saben, bueno, si no lo saben no hay nada que hacer, pero si ya se están dando cuenta, ahí es donde sí se puede hacer algo, porque ahí es primero darse cuenta, no te estás volviendo loco, ni loca. Sí. Ya estás loco. Bienvenido al club. Claro. O sea, es muy distinto ser un demente que se queda en la mente o un lunático que se queda en la luna, que es un controlador de esta realidad también, la luna. Entonces, eso es muy distinto, porque la locura es lo que cura. Y el misticismo o el místico es un loco consciente de su locura, a diferencia de un loco que es demente, que se quedó atrapado en una mente. Sí. Entonces, aquí en este aspecto, con las personas que están teniendo estos despertares, y que además la gran ventaja de esta época es que hay mucha información. Si yo me di cuenta que algo raro me estaba ocurriendo hace muchos años, fue gracias a San Google, a tener una computadora y poner palabras porque ni siquiera sabía ni cómo se llamaba lo que me estaba pasando. O sea, no tenía nada de información, aparte no estaba involucrado en estas cosas, porque para mí yo creía que espiritualidad tenía que ser religión y yo no quería tener contacto con la institución de la religión. Entonces me había alejado de todo. Aunque en mi familia no soy el único que tiene habilidades extrasensoriales desarrolladas. Okay. Me acabo de enterar, porque desde que regresé aquí a Guadalajara me estoy enterando más de mis ancestros y resulta que mi bisabuela era nahuala, que era una nahuala que se transformaba en un animal y que la tienen que ir a perseguir en el rancho y todo eso, y eso yo no sabía, y que la mamá de ella era una bruja. Entonces empiezo a entender muchas cosas que digo, por eso tengo ciertas capacidades. Y claro, cuando venimos en la reencarnación vamos a encontrar a las familias o a estos linajes para poder desarrollar ciertas habilidades y demás. Es como alguien que viene a evolucionar la música, pues van a ser tal vez en una familia de músicos, sí, claro, en donde va a tener la guía, o tal vez va en una familia totalmente lo opuesto que le va a reprimir para que realmente
váyase a eso. Sí, Pero incluso ya habíamos hablado en programas anteriores, creo que tú estabas invitado del Sí. Proyecto Sentido Sí, y todo lo que exactamente. tiene que ver de cómo te desarrollas, de dónde vienes para poder ejecutarlo. Yakun, ayúdanos con tu teléfono porque si tienes algún don, claro que Yakun te va a ayudar a desarrollarlo. Te va a ayudar, más que ayudar, te va a guiar para que Exacto. puedas desarrollar. Digo, la gente que nos está escuchando va a ser tu maestro Roshi. Sí, pero con Porque cabello. con cabello. Entonces, múltiples terapias que manejas, Yakun, pásanos y menciónanos tus redes sociales y tu número telefónico. Hay que Claro que sí. darle espacio a la gente a que lo pueda anotar porque ya nos han regañado que lo Sí, pasamos muy muy rápido, rápido, así claro. que en unos segundos vamos a pasar el teléfono de Yakun para que puedan potenciar sus dones espirituales, para que los pueda guiar. Si tienes alguna duda, obviamente generar una consulta con él, mandarle por vía WhatsApp es mejor. Sí, por WhatsApp principalmente. Y aquí bien importante, yo lo que hago dentro de las guías de este tipo de desarrollo es identificar cuando realmente es tu habilidad extrasensorial o tu ego que te está manipulando. O estás desnutrido y entonces te estás muriendo y por eso estás desarrollando habilidades extrasensoriales porque estás más conectado a la muerte que a la vida. O porque es el trauma el que te está generando que esa habilidad esté activada que no tiene nada que ver con otras áreas. Entonces, yo lo que hago es como identificar desde dónde para que se pueda utilizar adecuadamente y que puedas convivir con ello en vez de quererlo reprimir por el miedo. Claro, a través de estos avisos que nos está dando Yakun, ahora sí listos con su Sí, teléfono para que lo pueda anotar tu teléfono. sí, es 55 74 81 35 85. Lo vuelvo a Por repetir, favor. 55 74 81 35 85. Él está aquí atendiendo principalmente a la zona metropolitana de Guadalajara. También hemos recibido pacientes ya de Cotlán, hemos recibido pacientes incluso de Estados Unidos también en nuestro consultorio, así que no tenga temor, mande un mensaje, no le cuesta nada preguntar, porque a lo mejor hasta se le puede atender en línea. Y pues bueno, ya la tecnología ya la tenemos aquí, hay que saber aprovecharla, incluso en los temas Por espirituales. supuesto, para eso podemos utilizar el tema, el problema no es en sí la tecnología o los aparatos y todo eso, sino es la forma en que usamos todo ello. Igual que las habilidades extrasensoriales o este tipo de dones, A ver, porque la puedo utilizar para bloquear y evadir algo. platícanos, Yakun. ¿Qué otro tipo de terapias podemos encontrar en tu consultorio? En Bueno, Yakunexión. dentro de lo que estoy manejando unos masajes que se llama quirotermia, que es a través del fuego, en donde yo pongo fuego en diferentes áreas del cuerpo, que de hecho acabo de atender a mi tía que no podía caminar porque traía todo contracturado y un tema en las Qué rodillas. interesante. Y en cada parte que ponía el fuego me iba mostrando y iban saliendo memorias que ella tenía registradas en esas áreas del cuerpo de diferentes épocas de su vida y diferentes situaciones y personas. Y una vez que terminó de hacer toda la terapia con el fuego, ella volvió a caminar otra vez sin el bastón. Y entonces yo recomiendo muchísimo esta terapia que es muy profunda, es Sí. muy intensa, pero es totalmente, estás a salvo, aunque ¿Es sí es invasiva? impresionante. Para nada, porque para eso se protege completamente tu piel a través de unas toallas y arriba de esas toallas se pone el fuego, pero sí se siente todo el poder del fuego. Ok, ¿dónde podemos verlo? Yo ya lo vi en internet, me dejó impactado. Conozco, y vaya que conozco diferente tipo de terapia. Esta la empecé a conocer gracias a Yakun. Por ahí tengo pendiente mi Sí, tu cita. terapia que ya Sí, la vas a claro, sentir ya, ya la voy a y ya vas sentir. a poder decir, eso es Pero, lo que pasa. pero pueden ir a sus redes sociales y vean la manera tan mágica que es este tipo de terapia, este tipo de liberación, este tipo de armonía que te ayuda. Y de Recuérdanos conexión. y de conexión, recuérdanos tus redes Sí, sociales. me encuentran en todas las partes como Yakun Cristo, que es Y-A-K de kilo U-N, y Cristo con K-R-Y-S-T-O. Y bueno, y pues manejo muchísimas más cosas, también sex coach, actividades de meditaciones activas, biodescodificación, pero desde habilidades extrasensoriales, ceremonias de cacao, bueno, muchas actividades y aparte cosas complementarias con ustedes que después estaremos creando proyectos en conjunto, Sí, claro, que ya nos han estado seminarios y talleres, pidiendo claro. y por ahí, bueno, tengan a la mano y estén al pendiente, saquen su bolígrafo o su teléfono para anotar fechas, para anotar todo lo que se viene a través de este gran programa que es Frecuencia Espiritual. Agradecer a toda la gente también porque a través de nuestro consultorio hemos recibido bastante gente aquí de la Tapatía. Eh, eh, Recuerden, tenemos terapias desde 500 pesos, tenemos la frecuencia de campos magnéticos desde 300, se van armando paquetes, no tenga miedo,
no tenga timidez de marcarnos, ya sea al consultorio de Yakun o de sus servidores en Emocionate. El teléfono es 3328-03-5060. Lo repito, 3328-03-5060. Atendemos por vía WhatsApp. No le cambie, seguimos aquí en Frecuencia Espiritual. Último bloque. Sí, deja de ponerme para acá porque salgo con la cara media a la mitad de aquel lado. Sí, y dependerá mucho cómo se haya vivido. Yo, por ejemplo, cuando tuve mis despertares espirituales siendo niño, por el accidente que tuve. Regresando vamos a hablar de Sí. eso para no dejarlo pasar. Cuando era niño, fue muy traumático. Porque no es lo mismo cuando empieza a surgir de una forma natural a cuando es por un accidente. Sí. Porque es una apertura así. Y no es lo mismo, en mi caso, que mis habilidades empezaron desde la parte oscura. Siempre sintiendo la muerte, haciendo pronósticos de muerte desde que tenía 3 años. Entonces, todo eso me causó muchos conflictos y mis compañeritos me tenían miedo porque pues yo canalizaba toda esa otra parte. Porque en sí, vamos a regresar. Vamos a entrar. Y regresamos aquí a Frecuencia Espiritual de este tema. A mí me encanta. Corra a ver este video en YouTube. Póngale Gran Espíritu. Gran Espíritu. Es una musicoterapia súper genial de lo que se maneja también en ceremonias. A mí me da mucha paz. No sé usted, ya nos juzgará. O ya nos mandaron un mensajito de esta recomendación. Se llama la canción Gran Espíritu. Y pues bueno, en este último bloque quiero retomar lo que dijimos al principio, ahora sí como viene lo bueno, porque yo sí quiero saber, miren, yo asistí una vez a una ceremonia con Yakun, estaba su madre. Si no hubiera estado su madre, yo hubiera jurado que Yakun se maltripeó y que me andaba inventando esta historia tan sorprendente que a mí me resonó demasiado. Porque digo, y vuelvo a recalcar, si no hubiera estado su mamá, creo que no te hubiera creído Yakun. Sí, mucha gente no lo cree porque he tenido una vida como de película y de novela. Entonces, ¿cómo sucedió? ¿Cómo sucedió tu despertar espiritual? Mira, todavía te cuesta trabajo. No, y aparte de esa Torah y todo eso, porque claro, al regresar a Guadalajara, después de 21 años de no estar viviendo acá, se está removiendo toda esa información. Porque cuando yo era niño, cuando mi madre se separa de mi padre de vivir en Estados Unidos. ¿Qué edad tenías? 3 años. 3 años. Entonces llegamos a Guadalajara y mi madre y yo tuvimos un accidente en el trolebús, nos electrocutamos, nos dio 5 descargas eléctricas el trolebús. Y entonces ahí yo tuve el famoso despertar, porque lo que hizo fue que a través de la electricidad todo mi cerebro se activó. Sí. Pero a los 2 meses me puse muy grave, que son cosas que yo no recuerdo. Sí recuerdo cuando me estaba electrocutando, no recuerdo haber sentido dolor, pero mi cuerpo sí guardó las memorias de dolor, porque después aparecieron en diferentes etapas de mi vida. Y cuando estaba precisamente a los 2 meses que me puse muy grave, me tuvieron que internar de urgencias en el hospital civil. Y me quitaron la vesícula, entonces también ahí pusieron un montón de medicamentos y demás, pero al poco tiempo de eso empecé a tener premoniciones de muerte. Tenía el presentimiento y sentía la muerte cerca, y entonces cuando lo hablaba, alguien cercano de quien hablaba, o sea, nunca era la persona quien se lo decía, sino alguien cercano a la persona, y moría. Entonces ¿Qué entendemos por una premonición? Premonición es la capacidad de poderte dar cuenta que va a pasar en un futuro. Imagínense que son líneas de tiempo. Que son líneas de tiempo. De que algo va a pasar. En mi caso, más que clarividente, he sido clarisintiente, que es a través de sentir o a través de los sueños. También me pasaba mucho que veía a través de mis sueños varias cosas. Y también yo... Claro, es que mi familia, ser tan religiosa y ser tan católica, cuando se me empezó a despertar varias habilidades, entre esas también de pronto la televisión, subía el volumen, bajaba el volumen, de pronto hacía que se apagaran los focos, entonces hacía varias cosas muy raras, que claro, en esa época estaba la película de Freddy Krueger.
en los Ok. 80s. Entonces, cuando veo esa película, yo teniendo 5 añitos y mi tía me asusta a mí y a mi primo y pasaban estas cosas raras, pues yo creía que era Freddy Krueger el que lo está haciendo cuando era yo el que estaba provocando todo eso porque no tenía manejo de todas estas habilidades. Y además, como La película de Matilda entonces es algo, sí, algo así. algo que le sucede a los He niños pequeños. atendido, he atendido personas, atendí a una Digo, amiga y la clienta. película, Sí, retomando, perdón, la sí, película muestra muy a grandes rasgos, muy exagerado, exagerado, sí. pero es posible. Pero sí es posible, porque atendía a una mamá de un niño que tiene síndrome de Down, que su hijo, cuando era pequeño, desaparecía los calcetines y los aparecía en otras partes. Ok. Entonces le bloquearon la capacidad de teletransportación, porque le daba miedo que en algún momento él pudiese desaparecer y que apareciera en otro lugar. Entonces, como ese tipo de historias, me he enterado de varios casos, porque llevo muchos años también acompañando a personas, y que también entender que todo esto de estas habilidades cuando se despiertan, muchas veces no es un don divino que Dios te dio, no, es un traumatismo que tiene el sistema del árbol genealógico, y entonces la vida extrasocial es la solución para la sobrevivencia. Porque cuando creemos que es que Diosito me lo dio y para compartirlo, no, ojalá fuera así. Hay que entender que aquí en esta dimensión se requieren ciertos factores para que se pueda activar ciertas cuestiones. Pero lo que pasa es que la religión nos ha metido toda una fantasía muy de cuento infantil con las fábulas y las metáforas que desconectan totalmente lo que es la construcción de esta materia y esta realidad. Entonces, a través de estos diferentes traumatismos que puede estar en el sistema del árbol genealógico o en la persona, Sí. se va a desarrollar. Por ejemplo, la clarividencia, una de sus funciones es poder ver al futuro. Entonces, el traumatismo del sistema familiar sería la traición. Ah, me traicionaron. Entonces, ahora me voy a adelantar a los hechos para saber quién eres. Sí. El medium, el que tiene la capacidad de conectarse con otras dimensiones, entidades y demás, es que hay muchos secretos en la familia. Y como hay secretos en la familia, ¿no me quieres platicar? No te preocupes. Pum, me conecto y me lo van a decir. Sí. Lo que hacen, por ejemplo, viaje astral, traumatismos con el cuerpo, mucho dolor emocional, que entonces no quiero estar dentro del cuerpo y mejor prefiero viajar, o no puedo acercarme a ti, nos alejaron, nos separaron, hubo una guerra, algo que me distanció, entonces me voy a salir del cuerpo porque quiero estar contigo. Entonces Necesitan, ahí va a haber cosas. necesitamos guía y tú no la puedes dar a través de tu consultorio, a través pues no es un consultorio, realmente donde se desarrolla Yakun, ¿qué nombre le ponemos? Es un centro Es un centro terapéutico y terapéutico tiene también enorme área y hermoso, a mí me de encanta. meditación, que sí, toda la decoración que tengo ahí no es solamente para que sea bonito, sino es para activación cerebral. Recuérdanos tu número telefónico, Sí, Yakun, para toda la gente que tiene este despertar sin miedo, pueda acudir y, ¿por qué no?, potenciarlo, ayudarles y ponerlo al servicio. es 55 74 81 35 85. Ahorita lo vas a repetir después de que nos digas tus redes sociales, porque esto también queda grabado. Si te perdiste algo, corran al Facebook de Frecuencia Espiritual o al de Yakun. Así es. Y entonces es bien importante ir comprendiendo cómo funciona todo esto, Sí, para que no entre el fanatismo y no estés todo el tiempo medicado, porque mucha gente que tiene estas sensibilidades, pues están medicadas, porque claro, van a tener ciertas crisis porque su cerebro se descompensa, porque requieren otro tipo de nutrición. y tú también nos puedes guiar a través de ello. Tú te das Sí, cuenta. y también tengo doctores, que yo son doctores, o nutriólogos y demás, que me apoyan en estos procesos porque yo no soy doctor, no soy nutriólogo, pero tengo experiencia a través de mi experiencia Sí. y entonces poder canalizar también a las personas para que puedan equilibrarse. Así es, zapatero a su zapato y los Así es, terapeutas siempre les vamos a acompañar para que su viaje sea exacto. más tranquilo. Yo les voy a repetir el número de consultorio de Bioemocionate, donde atiende tu servidor Dieter Díaz a través de interpretación de sueños, tarot terapéutico, también la biodescodificación de mi esposa María Esther, que el día de hoy la extrañamos por Sí, aquí. sí, María, están aquí, te queríamos. El teléfono, esté atento, es el siguiente: 33 28 03 50 60. De preferencia en WhatsApp, lo voy a repetir. Por favor, mándenos mensajito de WhatsApp. Es complicado recibir llamadas, atenderlas, pero sí las podemos atender. Es el 33 28 03 50 60. Yakun, muchísimas gracias. Muchas gracias, Dieter, y muchas gracias a María Esther, que estás por allá, y a toda la cabina, Y todos los que nos están apoyando. recuérdanos tu número telefónico antes de irnos para acudir a
llamado de despertar espiritual y vivirlo con armonía y paz, porque así debería de ser. Como tiene que ser, y a través del placer. Así es. 55 74 81 35 85. Muchísimas gracias a toda la gente de la Tapatía. Nos vemos la próxima semana aquí en Frecuencia Espiritual, obviamente por la Tapatía. No le cambie, seguimos con programación. Y para todos los que están por acá y por allá, y están por acá, muchísimas gracias. Voy a cerrar la transmisión aquí conmigo para dejar aquí solamente una. Gracias. Y aquí alguien nos preguntó algo, entonces vamos a ir para ir cerrando esta transmisión. Entonces voy a leer el comentario. Dice: hola, saludos. Dice: yo lo sigo desde entonces. Pues desde España. Es una persona que sigue mis conferencias y todo eso. Vázquez. Y dice: a veces me siento sola, incomprendida, y otras súper feliz, con mucha energía. Y si de repente te sientes como si estuvieras loca. Muchas veces me siento disociada, y eso sí no lo asimilo y no sé cómo manejarlo. Es que la disociación es muy compleja, porque es no estar dentro de tu cuerpo y sentir que todo es irreal, y es también porque tu cerebro está en shock. Entonces, por eso es bien importante la nutrición y muchos otros aspectos, porque si no tenemos los nutrientes, ¿sí? Se disocia fácilmente, porque son soluciones de protegerse ante algo que considero peligroso. Y más, qué creencias yo tengo con referente a ciertos aspectos, como en tu caso con las películas de terror. Eso te lo puedes programar, Sí, sí, claro. Porque si no, no es funcional que te estás enfermando, porque ahí hay muchísima información en las películas de terror, sí, con referente a cómo manipulan esta realidad. Sí, claro. Y ahí tienen muchos antídotos. Por eso me encantan las películas, porque observo y digo, aquí hay pistas. Y retomando la alimentación que debes llevarla a cabo, yo cuando empecé con meditaciones, mi cuerpo no lo estaba soportando. No. Tuve que empezar a hacer ejercicio. Digo, ya lo hacía, tuve que empezar a ir al gimnasio, nutrirme con proteínas, porque yo no sabía que cuando hacemos nuestros viajes astrales, lo que más trabaja son las proteínas en y la nuestro cerebro. glucosa en el cerebro, el azúcar en el cerebro, y todo eso se absorbe. Y más para los que tenemos estas habilidades. Por eso mucha gente que hace sanaciones, curaciones y estas cosas muy fuertes, mueren muy jóvenes. ¿Por qué? Porque absorben todo su cuerpo. Claro. Entonces hay que aprender a conectarse a otros niveles, para que no sea desde tu energía ni desde tu psique, porque si no, eso sí te puede provocar una demencia. Y es que es bien delicado. Por eso a las brujas las pintan arrugadas, pues claro, con sus arrugas, ¿sí? Con sus verruguitas y todo eso, porque antes, a pesar de que se practicaba la magia, no se tenía tanta información para poderse proteger, y los brujos arriesgaban hasta su integridad física, sí, mental y espiritual para poder sanar a las demás gentes, y por eso nos ponían como el exorcista como deformes, claro, ¿no? Y sí, y aparte todo eso ha sido una manipulación para tenerle miedo a todo eso, porque esta realidad la manejan a través del miedo y la sexualidad. Sí. Entonces la sexualidad manipulan todo ese poder del primer chakra a través del miedo o a través del deseo. Entonces ahí es donde se empieza a distorsionar todo. Y también se nos puede desarrollar las habilidades extrasensoriales por temas del miedo. O sea, se te pueden desarrollar por temas del placer y de la conexión, pero también por la sobrevivencia. Sí. Entonces ahí, entre más vamos identificando cómo es, que aparte fue muy interesante, yo me di cuenta de todo esto del traumatismo, de mis habilidades, gracias a biodescodificación, porque en biodescodificación es algo muy terrenal, es muy científico, físico. Sí. Y entonces en eso, a mí me decían desencarnado, porque pues era el raro del grupo. Bueno, no era el único, porque había también otra compañera que también maneja ciertas habilidades y todo eso, pero ahí entramos en biodescodificación de por qué yo tenía esas capacidades. Sí. Y ahí aparecieron todos los traumas. Y entonces eso me sirvió para darme cuenta que no es que me dieran un regalo divino, no, es que me habían ocurrido cosas que habían hecho que se mostrara lo que yo vengo desarrollando hace muchas vidas. Sí. Y no es algo malo ni algo bueno. Bueno, nos despedimos porque ya nos tenemos que ir. Un besito. Gracias. Y estamos en comunicación. Hasta pronto. Hasta luego.